Continuamos con Marquemos un Norte y seguimos caminando dentro de la historia de nuestro territorio, charrúa. Y bueno, ahí es que una vez ya Artigas en la zona del Entre Ríos y se da la situación de lo que fue la batalla de Cepeda, del triunfo federalista del líder de Entre Ríos, Francisco Pancho Ramírez y Estanislao López, sobre las fuerzas centralistas porteñas y hacen un pacto, el Pacto del Pilar, con los centralistas. Y dentro de los centralistas que hacen el pacto, o sea, quien estaba dirigiendo todo esto era Pueyrredón, archienemigo de Artigas. Y quien va a hacer el pacto es Zarratea, otro archienemigo de Artigas, desde 1812. Y resultado que convencen a Pancho Ramírez de que él tenía que ser el líder de los federales y sacar a Artigas del medio. Y bueno, es lo que le dan armas, le dan dinero al Pancho Ramírez, y el Pancho Ramírez, cuando Artigas les reclama a él y a Estanislao López de que habían firmado un tratado sin haberlo consultado, es el momento en que Francisco Ramírez empieza a atacar y a combatir a José Artigas. Y esto fue hasta septiembre del año 20, de 1820, hasta el 5 de septiembre, en el cual ya Artigas decide pedir asilo en el Paraguay. Ahora, en junio de ese 1820, se manifiesta Fructuoso Rivera ya liderando a los dragones portugueses en la banda, sí, provincia oriental todavía, tomada por los portugueses. Ahí le manda dos cartas en junio de 1820 a Fructuoso Rivera, el Pancho Ramírez, ofreciéndose él, a Pancho Ramírez, para ingresar al Entre Ríos y él mismo hacer desaparecer a Artigas. Dos cartas, dos veces, se ofrece para el mismo hecho. Con los peores calificativos hacia Artigas. Y esto, bueno, lleva a que Rivera siguiera actuando al lado de Lecor, que era el que comandaba el ejército invasor, participara de lo que fue el Congreso Cisplatino, donde se crea esta provincia cisplatina, donde era la banda oriental anexada al Imperio del Portugal y Brasil y Algarve, y siguiese actuando al lado de Lecor hasta 1825, donde cuando las fuerzas portuguesas se enteran
de que el 19 de abril había cruzado desde, perdón, Buenos Aires un grupo de orientales a armar una revolución, envían a Rivera para combatirlos. Y es donde se da aquel encuentro a orillas del arroyo Monzón entre las fuerzas orientales de la Cruzada Libertadora, liderada por Juan Antonio Lavalleja, donde captura a Rivera, le da el ultimátum de que tenía hasta la próxima madrugada para decidir si se unía a la revolución oriental o lo fusilaba. Bueno, no hubo que esperar hasta la madrugada, a las 2 horas, Rivera lo mandó llamar a Lavalleja y le dijo que se iba a unir con él. Y bueno, es de destacar que evidentemente Rivera tenía su gente que lo apoyaba, tanto en la campaña como en Montevideo. De hecho, aquel famoso club del Barón de la Laguna, que fue el título que el Imperio de Portugal le había dado al general Federico Lecor, al invasor de la banda oriental, el club del Barón, que se llamaba, eran todos orientales, de los cuales la mayoría forman parte de lo que fue el primer gobierno de Rivera. Y bueno, ahí empieza la disputa de poder entre Lavalleja y Rivera. Evidentemente Rivera hay un libro que hizo la esposa de Sanguinetti, Marta Canessa, que sale de lo que se recogió como una autodefinición que hizo Fructuoso Rivera sobre sí mismo. Un oriental liso y llano. Pero yo creo que era muy astuto, además. Y bueno, ya en 1826 empezaron las discrepancias y la lucha de a ver quién lideraba esa revolución oriental con Juan Antonio Lavalleja, hasta que, bueno, Rivera abandona el ejército oriental en 1826 y solicita incorporarse al ejército argentino. Pero es llamado a Buenos Aires para que dé cuenta sobre todas las denuncias que tenía él de continuidad con los contactos de los comandantes brasileños ya en ese momento. Recordemos que Brasil se había independizado de Portugal el 7 de septiembre de 1822 y que diera cuenta de por qué seguían en permanente contacto con ellos. O sea, lo consideraban traición. Y bueno, logra refugio con generales argentinos, fundamentalmente con Lavalle, y caído ya Rivadavia del gobierno argentino, o sea, el centralista Rivadavia, recordemos que como centralista
no solo era centralista porteño, sino que además era monárquico. Él quería instaurar una monarquía en el Río de la Plata. De hecho, fue uno de los que viajó a Europa para conseguir algún noble, algún príncipe que quisiera hacerse cargo y asumir el reinado del Río de la Plata, el reino del Río de la Plata. Y bueno, recordemos también que fue uno de los más acérrimos enemigos también del general José de San Martín. Cuando José de San Martín viene de las exitosas campañas de Chile y de Perú, y después del encuentro que tuvo en Guayaquil con Simón Bolívar, él abandona y vuelve a Buenos Aires, vuelve a Argentina, pero no lo dejan llegar hasta Buenos Aires. Ni siquiera, estando muy grave su esposa, que a la postre murió, lo dejaron llegar a Buenos Aires. O sea, Bernardino Rivadavia no lo dejó llegar a Buenos Aires. Después de muerta la esposa, lo único que le permitió fue irse de la Argentina con su hija, Mercedita, para Europa. Y bueno, caído Rivadavia, asume Dorrego y ahí Rivera plantea un plan de acción que era el que quería tener Artigas, o sea, sacar la guerra de la banda oriental y llevarla al territorio brasileño. O sea, implanta esa idea copiada de Artigas y propone la toma de las misiones orientales. O sea, esos 7 pueblos misioneros que se encontraban en la franja norte del río Ibicuí, actualmente el río Grande do Sul, y el Alto Uruguay. O sea, ese es el territorio de las misiones orientales. Y él propone tomarlas. Dorrego accede, le da una partida de 1.200 hombres y no se siente conforme con eso, Rivera, y cruza a la provincia oriental para juntarse con su gente, con aquellos que siempre lo habían seguido, entre ellos Julián Laguna, por ejemplo. No solo eso, sino que además recoge 200 lanceros charrúas para hacer esta campaña de las misiones orientales. Enterado Lavalleja de que Rivera había cruzado, manda a Manuel Oribe a perseguirlo y que lo trajera vivo o muerto. O sea, hasta ese punto venía la enemistad entre ambos, que eran compadres y que habían sido compañeros, subordinados de Artigas. Rivera lo sigue hasta el Ibicuí. No cruza el Ibicuí para darle captura. Y parece que lo seguía, no lo traía cortito, sino que le dejaba distancia como para que pudiera avanzar. Bien.
el hecho en sí es que Rivera toma esas misiones en 20 días, esto fue en mayo de 1828, y es una de las consecuencias que da para inclinar al emperador Pedro I del Brasil a acceder a lo que se llamó la Convención Preliminar de Paz, que se termina de redactar a finales de agosto de 1828. Quiero recordar que en esa campaña, uno de los 200 charrúas que estaba con Rivera fue Baimaca Perú. El mismo cacique, Baimaca Perú, que después capturado en la zona de Bella Unión en junio de 1832, conjuntamente con Senaqué y su pareja Uyunusa, son trasladados a Montevideo y posteriormente en 1833, ellos tres, sumándoles a Laureano Tacuabé, son regalados a un francés para llevarlos a Francia y ser exhibidos como algo exótico dentro de lo que se podía considerar un zoológico humano. Ese fue de los que peleó en 1828, junto y reclutado por Rivera, Baimaca Perú. Entonces después viene, o sea, sigue las peleas y las disputas con Lavalleja, logra la presidencia, esto ya lo habíamos hablado, se jura en 1830, el 18 de julio, la Constitución. En noviembre es electo Rivera en una elección indirecta, o sea, era la Asamblea General la que nombraba los presidentes, y en diciembre, o sea, un mes de haber asumido, es que decide en una reunión secreta con sus más fieles allegados la pretensión de exterminio del pueblo nación charrúa de lo que después, bajo engaño, él los convoca en lo que es la horqueta del Salsipuede con el Tiatucura, en los límites entre Paysandú y Tacuarembó actuales. Y bueno, allí bajo engaño los convoca y se viene lo que fue esa gran matanza, que en definitiva fue un genocidio y que llevó como posterioridad a ser un etnocidio y culturicidio. Y bueno, ese es el traidor, Fructuoso Rivera. Y no solo eso, sino la hazaña que tuvo de seguir persiguiéndolos, hizo que en junio de 1831 José Yauri, que estaba en definitiva ejerciendo el Ministerio de Gobierno,
dado de que él como presidente se hallaba en Durazno. En 1800, esto sí, en junio de 1831 hace nombrar a su sobrino y o hermano, y digo esto porque era el trato epistolar que le daba Fructuoso Rivera a Bernabé para referirse hacia él y referirse sobre Bernabé a otras personas. Decía mi hermano, Bernabé. Entonces, si alguien quiere elucubrar de por qué él le decía hermano, si hubo alguna situación incestuosa, eso queda a gusto del consumidor. Pero quizá le generó la duda a alguien. Y bueno, decía que en junio lleva que Ellauri designe a Bernabé Rivera para ejercer la persecución de los charrúas, que bien o habían escapado del cerco de Salsipuedes, o bien no habían asistido, o bien no pudieron ser convocados. Y es a lo que se dedicó después Bernabé Rivera, hasta que encontró la horma de su zapato en junio, finales de junio de 1832, después de lo que fue la batalla de Belén, acá en lo que es el norte del departamento de Salto, casi límite con el río Yacuí, que es el que separa Salto de lo que hoy es Artigas, que fue una masacre también. Se toma Bella Unión, se procede a la disolución de Bella Unión, y ahí Bernabé Rivera empieza a perseguir a alguno que pueda haber escapado. Y va recorriendo toda la costa del Cuarein hasta el Catalán, y volviendo, alguien le dice que había una tribu charrúa en las costas del Cuaró. Y bueno, y que justamente además el líder, o el cacique, de ese grupo de charrúas que estaba en la costa del Cuaró era el cacique Polidoro. El cacique Polidoro no había asistido a Salsipuedes, había sido convocado, había sido invitado por Julián Laguna primero, después, cuando Julián Laguna no había tenido éxito con todos, el propio Fructuoso Rivera manda a Bernabé Rivera a convocarlos a Salsipuedes, y Polidoro fue uno de los que no asistió, diciendo de que Rivera, Fructuoso, él desconfiaba porque era mala persona. Y bueno, y ahí Bernabé, en las costas del Cuaró, ahí en el empalme después con con lo que es Yacaré Cururú, un pequeño arroyito, una cañada prácticamente. Ahí, bueno, encontró la muerte, el ajusticiamiento y la muerte. Luego de perseguir a los charrúas, los cuales después los enfrentaron, capturaron a Bernabé Rivera, les prometió el oro y el moro para que lo liberaran, pero sabían que Bernabé ya había traicionado también a Venado,
el cacique Venado en la estancia del viejo Bonifacio, en Paysandú, después de Salsipuedes. Sabían lo de Mataojos, sabían, o sea, de que su gente estaba toda en Montevideo. Y bueno, por más promesas que les hizo Bernabé Rivera, no le creyeron, lo sentenciaron a muerte y ahí acabaron con Bernabé Rivera. No fue fructuoso, pero sí fue su predilecto, al que pudieron capturar, ajusticiar y ejecutar. Y bueno, las persecuciones de Rivera hacia los charrúas se dieron hasta 1834, al menos las que están registradas. Y bueno, con esto más o menos concluyo un pantallazo de actos dudosos, de actos de traición sin duda, de este personaje por el cual el Partido Colorado trata de homenajearlo y reivindicarlo por ser el fundador de esa divisa, de la divisa colorada. Que precisamente esa divisa colorada se da pocos años más adelante, en 1836, en la batalla de Carpintería, en el cual Rivera se levanta en armas frente al gobierno constitucional de Manuel Oribe y se da el primer golpe de Estado por parte de los de divisa colorada en el Estado oriental. Hacemos la última pausa, Néstor, ¿te parece? Vamos arriba. Bueno, vamos a escuchar a nuestros hermanos de la Vía Yala. Mi nombre es Diana Gembuel Morales del pueblo Mizá. Un saludo desde el territorio. Hacemos la invitación para que sigamos tejiendo e hilando la palabra, sintonizando Marquemos un Norte. Soy Andrés Yaguareté de la comunidad charrúa Jaguar Verá del Conacha y los invito a escuchar Marquemos un Norte. Hola, un saludo cordial desde la comunidad Misac de Curachacaquibío. Mi nombre es Henry Eduardo Tunobalá. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Soy Mónica Michelena del pueblo charrúa. Pertenezco a la comunidad charrúa Vascuadén Chalá del Consejo de la Nación Charrúa Conacha de Uruguay. Y los invito a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Susana La Cruz, pertenezco a la etnia charrúa y al grupo uruguayo indigenista Xisipalegu Itpernebuco. Los invito a seguir escuchando Marquemos un Norte. La Nación Charrúa Boane, comunidad Betún de Salto, Uruguay, invita a todos los hermanos de la Vía Yala para escuchar este hermoso programa Marquemos un Norte. Me conocen por Tacuabé, soy del grupo Quecha, del grupo artiguista Quecha, de Paysandú. Y bueno, les mando un saludo para todos y los invitamos a escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Marta Nieves, pertenezco a la familia originaria charrúa y soy parte de las mujeres de la costa y de muchas otras agrupaciones. Saludo al hermano y a su programa que se mantiene con fuerza y les propongo, los invito a participar y a escuchar Marquemos un Norte. Gracias. Soy Silvina Nieto, Alvar, Mazum, de la etnia afroindígenas Zambos, del grupo Ecos Africanos Afroindígenas del Uruguay.
Los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Hola, mi nombre es Erika Lincango, soy quitucara de Quito, Ecuador, quichua zambiseña, periodista indígena migrante, y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Mi nombre es Daniel Tunualá, soy originario del pueblo Misak, país Colombia y del Gran Cauca. Los invitamos a todos los radioescuchas para que sigan en su programa Marquemos un Norte. Mi nombre es Bolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapazoy, y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Cruz Tunualá Uyuné, vengo del sur de Colombia, pueblo Misak. Lo invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Miguel Antonio Tonoalá, del pueblo Misak. Sigamos escuchando Marquemos Norte.